Bienvenido de nuevo. Hoy estaremos mirando los límites al infinito. Los objetivos de este video serán encontrar límites en el infinito, y también determinar si una función tiene un asintote horizontal. A veces necesitamos determinar los límites cuando las entradas se aumentan más y más grandes sin límites. Ahí es cuando se acercan al infinito. Límites infinitos. Cuéntanos algo acerca del comportamiento final de una función en un intervalo infinito. Recuerda que el comportamiento final, desde tus días de álgebra de la universidad, describe cómo se comporta el gráfico moviendo hacia la derecha o moviendo a la izquierda. Los límites infinitos se expresan como sigue. El límite como x aproxima del infinito positivo de f de x o el límite como x aproxima del infinito negativo de f de x. Echemos un vistazo a un importante teorema utilizado para determinar los valores de los límites al infinito. Si r es un número positivo, racional, y c es cualquier número real, entonces el límite como x aproxima del infinito de c dividido por x al poder de r es igual a 0. Y el límite como x aproxima del infinito negativo de c dividido por x al poder de r es igual a 0. Esencialmente, lo que está pasando aquí, tenemos un numerador fijo y tenemos un denominador aumentante que se aproximará a 0. O si tenemos un numerador fijo, y un denominador disminuyente que también se aproximará a 0. Echemos un vistazo a por qué estos son verdaderos. Consideremos la función 2 dividida por x cubed gráfico aquí, y vamos a ver si podemos determinar el límite de esto como x aproxima del infinito positivo. De un video anterior, sabemos que podemos analizar esto con una tabla o el gráfico. Miremos primero la tabla en t. A medida que x se acerca al infinito positivo, he elegido valores de x que comienzan en 1 y aumentan en potencias de 10. Y usted puede ver fácilmente que los valores, y se están llegando a 0 más pequeño. Así que este límite sería igual a 0. Gráficamente, a medida que nos acercamos al infinito positivo, estaremos moviendo hacia la derecha y usted podría ver rápidamente que los valores sí, al moverse hacia la derecha, se acercan a cualquier valor de 0. El segundo límite, a medida que x se acerca al infinito negativo, estoy empezando en -1 y disminuyendo todo el camino a -1000. Puede ver rápidamente que los valores sí se acercan a 0, esta vez desde el lado negativo, pero todavía se acercan a 0. Gráficamente, a medida que nos acercamos al infinito negativo, nos estaríamos moviendo hacia la izquierda. Y, de nuevo, puedes ver que los valores se acercan a 0, pero desde el lado negativo esta vez. Otro uso importante de los límites en infinity es determinar si una función tiene un asintote horizontal. De line equals L es un asintote horizontal del gráfico si cualquiera de estos límites infinitos son iguales a L. La directriz general para encontrar límites al infinito de las funciones racionales es lo siguiente. Divide cada término en argumento por el poder más alto de x en el denominador. Encuentre el límite en infinity en la nueva forma. Ahora, hay algunas reglas de acceso corto para encontrar límites al infinito de funciones racionales. Echemos un vistazo rápido a esto y luego veremos algunos ejemplos. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional es 0. Esencialmente lo que está pasando aquí es que tenemos una función racional donde el denominador aumenta más rápido que el numerador y ese límite será 0, 0. Número 2, si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces el límite de la función racional es la relación de los coeficientes líderes. De nuevo, miraremos esto en solo un momento. Y, por último, si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, entonces el límite de la función racional no existe. Esencialmente lo que está pasando aquí es el numerador está creciendo más rápido que el denominador, por lo tanto se acercará a cualquier infinito positivo o negativo. Bien, veamos esto en la práctica. Queremos encontrar los siguientes límites. El límite como x aproxima del infinito de la función 1 dividido por x más 3. Aquí está el gráfico. Pero miremos el teorema que acabamos de discutir. Sabemos de las propiedades de los límites. Esto es igual al límite como x aproxima del infinito de un x más el límite como x aproxima del infinito de 3. Bien, aquí tenemos un límite donde se fija el numerador, el denominador está aumentando. Así que este límite va a ser igual a 0, más el límite a medida que x se acerca al infinito de 3. Bien, aún no hay una x en este argumento, por lo tanto este límite va a ser igual a 3.
Gráficamente, si tomamos una mirada a esta función, y desde que estamos aprovechando el infinito positivo, si vamos a la derecha, podemos ver fácilmente que el gráfico se acerca al valor I de 3. Y como se menciona antes, también podemos concluir de este gráfico y este límite que hay una asímptoto horizontal igual a 3. Ahora, esta no es la pregunta aquí, pero es una conexión importante para hacer. El límite como x aproxima del infinito negativo de 2x más 5 dividido por la cantidad x, 1. Ahora, la directriz general es dividir por el mayor poder de x en el denominador. Así que vamos adelante y hagámoslo. Así que el mayor poder de x en el denominador es x, así que dividiré cada término por x. Y luego simplificar tanto como pueda. Cuando hacemos esto, debe ser más fácil determinar este límite. Estas x se simplifican, tanto tenemos 2 más 5 divididos por x sobre esto simplifica 1 más 1 dividido por x. Otra vez, usando que el teorema que acabamos discutido, 2 no es afectado por x, este enfoque 0, 1 no es afectado por x, este enfoque 0. Por lo tanto, nuestro límite sería igual a 2. Gráficamente, a medida que nos acercamos al infinito negativo, nos mostraríamos a la izquierda en la función. A medida que avanzamos hacia la izquierda, podría ver los valores y aquí se acercan a 2, que verifican nuestro límite. Por último, la regla de acceso corto dice que desde el grado del numerador y denominador es igual a 1, el límite es igual a la relación de los coeficientes líderes, que sería 2. Lo que encontramos es 2. Consideremos este límite ahora mismo. Echemos un vistazo al gráfico primero esta vez. A medida que nos acercamos al infinito positivo, nos estamos moviendo hacia la derecha esta vez. Entonces, si comenzamos con la función y avanzamos hacia la derecha, puede ver que el gráfico se mueve hacia abajo. Parece que va a acercarse a 0, pero vamos a verificar esto con algunas otras técnicas. De nuevo, la regla dice dividir para el mayor poder de x en el denominador. Entonces, en este caso, dividiríamos cada término por x al tercero. Así tenemos 3x cuadrados divididos por x al tercero menos 5x divididos por x al terceros. Y así. Vamos a simplificar esto. Esto se dividiría 3 por x, se dividiría 5 por x cuadrado. Esto sería 1, y esto sería más 7, y esto sería 7 dividido por x al tercero. De nuevo, tomando un límite de cada uno de estos términos individualmente, este enfoque 0, que se quedaría en 1, este enfoque 0, por lo tanto, podríamos concluir que este límite sería igual a 0 dividido por 1 o, por supuesto, solo 0. Es un poco de trabajo, pero esto verifica lo que estamos mirando gráficamente. Por último, el uso de la regla de acceso corto desde el grado del numerador es menos el grado del denominador. El denominador está aumentando más rápido. Por lo tanto, este límite sería igual 0. Ok, vamos a mirar uno más. Ahora, solo va a verlo gráficamente y luego tome la regla de acceso corto. El límite a medida que x se acerca al infinito nos estamos moviendo hacia la derecha en esta función. Si me mover a la derecha, la función está subiendo indefinidamente. Por lo tanto, este límite sería igual al infinito, que por supuesto no existe. Otra manera de verificar usando alguna álgebra. Esta función puede ser simplificada. Hay un factor común de x en el numerador. Así que, si factoramos esto, podríamos ver que este factor de x se simplifica. Por lo tanto este límite es igual al límite de 2x, 5, que obviamente, otra vez, verifica que este enfoque es infinito positivo. Espero que eso ayude. Gracias y tenga un maravilloso día.